Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo live. Un tema interesante que había comentado que iba a desarrollar. Sí, lo he estado comentando por secciones, por partes, ¿no? Ahora voy a profundizar un poco más. Bueno, los puntos importantes es, bueno, mencioné, ¿no?, los aspectos o los arquetipos de la personalidad que están desarrollados como en analogía con los patriarcas bíblicos, ¿no? Los 12 patriarcas, que lo mencionaré en otro live, ¿sí? Su conexión con los 12 discípulos y porque estos discípulos se convierten en apóstoles. Entonces tiene que haber o sea, el patriarca es el patriarca de la personalidad, ¿sí? O el padre de la personalidad, que son 12 aspectos de la personalidad. Estos 12 aspectos de la personalidad son potenciales, pero tienen que ser entrenados. Bien, si no se controlan es como un caballo desbocado o un león salvaje. Bien, no es lo mismo que crías a un león desde chiquitito a que te lo encuentres en la sabana. Entonces, cuando se habla de discípulo, es aquel que disciplina esta personalidad y la convierte en un apóstolos, ¿sí? Alguien que envía la verdad o que lleva a cabo la misión de enseñar cómo es el ser equilibrado, es decir, el ser pacífico, el shiloh, como se le llama en hebreo. De ahí vienen los shilhim, que quiere decir los enviados, que es como traducen en griego apóstolos o apóstoles. Bien, entonces vamos a tener 12 aspectos de la personalidad que son conocidos en la historia antigua, bien, porque cada uno de ellos está relacionado con una posición del cielo. El cielo para nosotros lo vemos durante el día, no se nota, pero durante la noche tenemos esta referencia mucho más clara. De día lo que tenemos es una luz, ¿sí? Que es una representación como la luz de Dios, que es la que nos ilumina en el día, la luz de la conciencia. En la noche, en general, ¿sí?, se suele ver la luna en alguna posición, dependiendo de la parte de la tierra en la que estés. Entonces es una forma de decir que hay una luz distinta que opera en nuestro subconsciente. Luego hay lo que se llama las 5 estrellas regias, ¿sí?, que aunque en nuestro argot, en nuestro lenguaje, no sean estrellas per se, sino que son planetas, en la antigüedad se les consideraba estrellas, ¿no? Que son Mercurio, que es el que está más cerca del Sol, que es el emisario de Dios, por eso le llaman Hermes, ¿sí? Luego está está Venus, que es lo que está relacionado con la estética y el amor propio, también con la cuestión pasional. Luego está Marte, bien, que es la fuerza y el ímpetu y la lucha, a veces también la furia. Ellos son los que están entre el propio ser humano, uno y otro especialmente. Y luego están los dos más importantes, que es Júpiter, ¿sí?, que es una representación de Dios mismo como soberano entre todos los demás dioses. Y luego está Saturno, que es, digamos, el aspecto del descanso, ¿sí?, el momento del descanso del ser, cuando te vas a la parte más interior, la parte oscura. Por eso el símbolo del color de Saturno es negro. Bien, entonces estos son los aspectos, los astros regios. Y luego están todo el tránsito del sistema solar. Bien, se hace un viaje alrededor de 12 posiciones para dar un círculo completo. Cada una de estas posiciones tiene unas estrellas específicas. Las estrellas más características de ellas emiten una energía, aunque tarde más en llegar a nosotros. Igual está llegando porque llega emitiéndose durante millones de años. Solo que nosotros tenemos la del Sol, que llega en cuestión de unos segundos. Entonces, toda luz, y lo he explicado en otras ocasiones, tiene una carga de energía específica, porque la luz son paquetes de información que funcionan en la conciencia. Al mismo tiempo también hay una representación de información. Desde la antigüedad, la forma de poder transmitir un conocimiento que no se deteriorase con el tiempo fue como si lo escribieses en las estrellas. Entonces, si tú querías transmitir algo por generaciones, lo podías grabar en un árbol, pero en algún momento el árbol podía ser talado, dañarse con el tiempo o cubrirse con el musgo. Si lo escribías en una roca, podía durar miles de años, pero no millones de años. Sin embargo, hasta la fecha, las estrellas siguen estando ahí, ¿sí? Júpiter sigue estando ahí, Marte sigue estando ahí. Entonces, en realidad no van a cambiar. Cambiará a lo mejor cierto ángulo. Bien, todo eso también tiene su significado, pero siguen estando ahí. Las estrellas no cambian de posición, no es como los planetas que hacen órbitas. Entonces tú vas a seguir encontrando por ejemplo, Vega a la misma distancia de Tuban, que ha estado durante millones de años. Siempre ha estado a la misma distancia.
Para nosotros puede que por la precisión de los equinoccios cambie, pero sigue estando ahí. Entonces es un lenguaje. Antes de que existiesen los libros físicos, antes de como la Torá o las tablas en una losa de piedra o cualquier otra cosa escrita como hoy día los libros o el sistema digital, los datos de la nube, la información de la más importante estaba escrita en las estrellas. Entonces, una forma en que los ángeles, ¿sí?, le dan al ser humano desde los tiempos antiguos una forma de enseñanza fue decirles: estas posiciones de las estrellas que encuentras aquí significan X cosa, y cada una de esas características son aspectos de esa cosa. Entonces, los aspectos más importantes en torno a los que giran todos los demás son 12 aspectos de la personalidad. ¿Por qué se centran en explicar al ser humano eso? Porque todo gira en torno al Hijo del Hombre, a la mente. Entonces, la enseñanza básica y primordial es esta que estoy compartiendo: conocerse uno a sí mismo. Bien, entonces conocerse uno a sí mismo es conocer cuál es la personalidad regia tuya, ¿sí?, y qué relación tiene con diferentes elementos. Conocerse uno a sí mismo, conocer a otros, y entonces conoces cómo fuiste conocido. Todos es el autoconocimiento del ser, el autos, y también de todo lo que nosotros somos, que también es el autos, ¿sí? Como dice, todo aquel que en sí cree no se pierde, sino que alcanza la inmortalidad. Bien, entonces el que descubre quién es deja de reencarnar, sube hacia la cuarta dimensión, hacia lo que el cristianismo llama la resurrección. Entonces, el primero de estos aspectos de la personalidad, el que da inicio, ¿sí?, es el Cordero de Dios. Bien, el Cordero de Dios es llamado Aries. Bien, Aries tiene una característica interesante porque es una especie de fuego, ¿sí?, pero es un fuego más de la energía, como la electricidad. Bien, mientras que Leo es un fuego que calienta, ¿sí?, y Sagitario es un fuego que transmuta. Cada uno tiene un significado. Aries es el chispazo de la sinapsis. Bien, en el cuerpo rige la cabeza, el cerebro y el rostro, vinculándose directamente con tu búsqueda de la visión única y el fin del rostro dibujado. Bien, si nosotros queremos coger esta misma información y entenderla en el cuerpo, es el segundo nivel. El primer nivel, a través del cual se nos enseña lo que es el universo y nuestra existencia, es como si lo hubiesen escrito en las estrellas. El segundo nivel está codificado en nuestro cuerpo. Entonces, cuando tú quieres conocer o entender cualquier cosa, el primer sistema de enseñanza son las estrellas, y el segundo sistema de enseñanza es el cuerpo. A través del cuerpo, cuando tú lo estudias, encuentras todos los símbolos: que significa el corazón, que significa el cerebro, el ojo izquierdo, el ojo derecho, porque 5 dedos, porque las uñas, porque todo tiene un significado y un código oculto. Bien, ahí puedes encontrar, te puedes dedicar solamente a estudiar el cuerpo, e incluso vas a encontrar una profundidad distinta, ¿sí?, al del estudio de las posiciones de las estrellas, tal como se trató de codificar ahí. Entonces son 2 sistemas de códigos antes de que apareciesen los libros, como es el caso mucho tiempo después que aparece la Torah, pero ya más orientados al aspecto jurídico, más como literatura. Bien, más aspectos cuando ya escribes algo, ya toma el rol constitucional, ¿sí? Es una cuestión de derecho contractual, ¿sí? Es una forma de constitución. Y a la parte de la grafía, ¿sí?, de la literatura, tiene otro toque más interesante, que es en cuanto a la justicia entre los hombres, pero no como información en sí misma profunda, que está codificada en el cuerpo y está codificada en las estrellas, ¿no? Entonces, cuando nosotros observamos esta analogía entre el cuerpo y el cielo, que es lo mismo, si están codificados, nuestra cabeza es el Hijo del Hombre, ¿sí?, es el símbolo de Aries. Nuestro corazón, por ejemplo, es Leo, ¿sí?, la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Entonces, cada uno tiene un significado. Cuando uno observa que dice: y descansarán al lado el león y el cabrito, se está refiriendo al hecho de que tu sistema de pensamiento, Aries, que es el del control de la toma de decisiones, y el corazón van a estar alineados. Bien, ya no es pensamientos abstractos sin el amor, sin las emociones, pero al mismo tiempo tampoco las emociones desbocadas o descontroladas, sino que se dejan llevar por la mansedumbre de Aries, ¿no? Entonces, este aspecto importante del Cordero de Dios, ¿sí?, que tiene que ser sacrificado, es el primero que es sacrificado. Bien, él tiene 3 decanos o 3 decanatos, o sea, 3 secciones a través de las que están al lado de él. La primera se llama Casiopea, bien, es la reina en su trono. Entonces son 3 aspectos importantes que hay que entender dentro de este primer símbolo, que es el Cordero de Dios. Representa la estructura, me refiero a Casiopea, ¿no?
la soberanía y en su aspecto sombrío, la vanidad del ego que atrae al castigo, ¿no? Ahora, en el sentido del proceso, cuando nosotros empezamos este camino, no sé si alguna vez vieron Los Caballeros del Zodiaco, porque es interesante la analogía, que ellos, los Caballeros de Bronce, tienen que entrar hasta el Palacio de Arles y tienen que pasar por las 12 casas, ¿no? Como un ascenso. En realidad hay una analogía interesante. No conozco el origen de lo que el creador, Masami Kurumada creo que se llamaba, si se inspiró en algo para esa idea, pero lo cierto es que es bastante cercana a lo que es el desarrollo de cómo nosotros vamos perfeccionando cada uno de los aspectos de la personalidad, de la conciencia. Aunque hay una notable, que es cuando nosotros nacemos, ¿sí? Y hay otra notable cuando hemos quedado concebidos. En realidad tenemos que pasar por esas 12, ¿bien? Entonces el primero, como digo, ¿sí? Es ese primer decanato que se llama Casiopea, que es la reina en el trono. El segundo, de Aries, ¿sí? Es Cetus, el monstruo marino. Y el tercero es Perseo, el libertador, el jinete. Es importante entender que estos aspectos que estoy mencionando, los 12 que tienen 3, ¿sí? Son mencionados en el Nuevo Testamento, cuando en cierta parte el apóstol Pablo dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, ¿sí? Y de tinieblas en los lugares celestes. Eso por lo menos es lo que traducen en versiones tipo Reina Valera y demás. Ahora, cuando él está escribiendo, cuando esto se escribe en griego, ¿sí? Él dice, no tenemos lucha sino contra cosmocrators, ¿sí? Dinameis y bueno, los diferentes aspectos que él menciona de la regla cósmica, como otros lo traducen, ¿bien? Entonces, ¿qué es el cosmocrator? Hay dos tipos de cosmocrator. El cosmocrator esencial son 36 decanos, ¿sí? Que son fuerzas que pertenecen al príncipe de la potestad del aire, lo que algunos llaman Baal Zebub. Entonces, los 36 decanos o los cosmocrator, ¿bien? Dependen de los dinameis y los dinameis de los arcontai. En el texto griego los traducen como principados y potestades, ¿bien? En otras partes ponen autoridades, ¿no? Entonces, cuando menciona autoridad o principado, en realidad los dos surgen de la palabra griega arjai. Arjai viene de lo antiguo, ¿sí? Como arconte o arcano o arquitectónico o arqueología. Esta partícula arca quiere decir que es muy antiguo, muy viejo, como la palabra arcano, ¿sí? Un ser muy antiguo, muy mayor, muy anciano, bien, que representa algo o que es un gran líder. Entonces, a los, digamos, dioses oscuros, primigenios de cualquier cultura, los llamaban los arcontes, bien, había 7 arcontes y tenían otros 5 arcontes, 7 y 5, entonces sumaban 12. Ellos tenían a su vez otros 12 y a su vez cada uno de ellos otros 3. Entonces, dentro de esta jerarquía, ellos estructuran 36 decanos, que su objetivo es mantener un control férreo a través de cada 4 grados del movimiento en que la Tierra va girando, ¿sí? Cada grado que la Tierra va girando, ¿sí? Cada grado son 4 minutos en lo que es el tiempo como nosotros lo entendemos, ¿no? Entonces, cada uno de ellos controla 10 grados de esa esfera, o sea, 40 minutos. Y al final es una esfera total 360 grados, pero cada uno de estos 36 está controlado por 12. Bien, por eso se hablaba en la antigüedad de los 49 demonios antiguos que habían sido controlados por las fuerzas de la luz y los ángeles, ¿no? Entonces, 12 que controlan a 36. ¿Quiénes son los 12 que controlan las 36? Son los aspectos nuestros de la personalidad que tienen que controlar a las subsecciones que dependen de ellos. 3, cada uno de estos 12. Bien, no voy a entrar ahora en terminología, en demonología, a llamar a cómo se llama cada uno de los 36, porque en realidad este live no tiene nada que ver con demonología, porque tampoco es una cuestión funcional, ¿sí? No pretendo enseñar exorcismo, sino cuestiones mucho más eficientes y útiles, que es comprender cómo esto se conecta con nuestra personalidad, ¿sí? Con nuestra forma de ser. Entonces vamos con el primero, ¿sí? No voy a explicar todo esto en un solo live, voy a calcular más o menos 40, 50 minutos y lo seguiré desarrollando en otro porque es extenso y vale la pena matizar, ¿no? Entonces, el primer aspecto de la personalidad, el que es Aries, tiene a Casiopea, tiene a Cetus y tiene a Perseo. Es como si estuviese viendo una historia. Alguien por aquí hace un momento dijo, es como una película, ¿no? No sé, me pareció leer que alguien decía. Entonces sí, es como una historia, como digo, me recordó por un momento a la historia esta de los caballeros que protegen a Atena, ¿sí? De Toei Animation. Entonces, Saint Seiya, que es un proceso de desarrollo a través del cual nosotros vamos perfeccionándonos y adquiriendo dominio sobre los aspectos
de nuestra personalidad. Si recuerdan, hace varias semanas hice varios hablando sobre los aspectos de la personalidad que tienen que ver con el subconsciente, ¿sí? Hola, ¿qué tal, Lili? Sí, los peces, por ejemplo, los reptiles, los principios donde no hay emoción, ¿sí? La frialdad de corazón. Luego los pensamientos más elevados, las 12 aves. Luego los aspectos generales de la personalidad y el carácter, que es justamente lo que estoy hablando, pero cuando los mencioné con los animales, ¿no? Que hablé del toro, que hablé del león, ¿sí? Que hablé de cada uno de estos arquetipos, y que los 4 principales son para que el Hijo del Hombre se conozca a sí mismo y esté capacitado ya para entrar a un estado de conciencia más elevado. Son el león, que es el carácter y la personalidad, el amor en sí mismo y la soberanía. El toro, que es cuando tú tienes tu fe bien puesta y tu conocimiento claro y sabes lo que eres, quién eres y qué función tienes en la vida. Entonces tú te posicionas como el toro, y si alguien trata de atacar, tú lo corneas. El siguiente entendimiento es la conexión plena con el Espíritu Santo. Cuando tú ves las cosas desde la vista celestial, pones la mira a las cosas de arriba. Ese es el águila. Bien, y el águila cae en picado y ataca a la serpiente, y la serpiente no puede hacer nada contra el águila. Bien, y el cuarto es el Hijo del Hombre, o sea, cuando tú te conoces a ti mismo, quién eres, qué estás haciendo aquí. Pero hay en general, como digo, 12. Entonces, este primero tiene a Casiopea y tiene a Cetus. Bien, el aspecto general de la tesis, de lo que representa. Bueno, voy a ampliar un poquito más sobre el concepto de Casiopea. Bien, ¿cuál es la conexión con el proceso? Bien, que esto es lo importante. Aries tiene 3 caminos, ¿no? Entonces, esta Casiopea es la atalaya, la vivienda de piedra, ¿sí? Casiopea es la reina que cree que su belleza, la verdad superficial o su verdad superficial, es más que suficiente para responder a la vida, ¿sí? En el misticismo, ella está encadenada a su trono y gira boca abajo, simbolizando que la conciencia debe ser humillada o invertida, ¿sí? Como un león boca arriba, para aprender la verdadera soberanía. Entonces, el sentido de tesis, este es el inicio del yo soy, el conocerse uno a sí mismo y conocer quién es dentro de Dios. Pero todavía este símbolo, ¿sí? Es la conciencia que está atrapado en la forma, el reconocimiento externo, es el juego de palabras, ¿no? Y que a veces te cuentas de las apariencias. Entonces, Aries tiene 3 aspectos que hay que corregir, ¿sí? Dentro de los aspectos de la personalidad. No me refiero solamente a la gente que es del signo Aries, como se puede decir, sino que nosotros tenemos 12 aspectos de la personalidad, aunque uno esté más marcado. Bien, y tenemos que disciplinar cada uno de ellos. Ese es el discípulo, bien, que se convierte en apóstol. Es el que primero se entrena a sí mismo para entonces transmitir, hacer de shlichi, de apostolos, ¿sí? De llevar una misión, de llevar la paz, pero primero tiene que construirla dentro de sí mismo. Entonces, este es el aspecto exterior, es el aspecto de la imagen exterior que engaña, ¿sí? Del mundo de las ilusiones. Este es el primer aspecto que tienes que corregir. El segundo aspecto que tiene que corregir la personalidad o el carácter que tiene que ser disciplinado de Aries es Cetus. Cetus quiere decir ballena, sí, es el monstruo marino. Es el símbolo del Leviatán. El gran Leviatán, la ballena o el monstruo abisal que viene a devorar, ¿sí? El sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? El sacrificio de Aries. Tú tienes que sacrificar al Hijo de Dios, tienes que sacrificar este aspecto, estos 3 aspectos del carácter de Aries. Entonces, la conexión con el proceso aquí es la comprensión, ¿sí? De que la vida en sí es o la sociedad es como un ser esquelético, bien, que trata de darte miedo y atacarte, y tú tienes que ponerte en tu lugar, ¿sí? Como el carnero que cornea o protege con la cabeza golpeando, bien, él se pone en su sitio. Es también el sentido de la lucha en la vida cotidiana, pero no la lucha salvaje, sino la lucha de posicionarse en su sitio y solamente usar la fuerza bruta cuando no tienes más alternativa. Pero la forma de ataque es la defensa en este sentido, ¿sí? Es la comprensión de que el mundo está viendo en una apariencia. Cetus, ¿sí? La ballena, es el caos que Dios permite, o sea, lo que sería el arquetipo de Nahash, o sea, la serpiente, o sea, permite que exista, ¿sí? Porque es necesario para el trabajo interior, el perfeccionamiento. Es el caos que existe, que es necesario para que el héroe venga, ¿sí? O tenga algo que vencer. Entonces, para que tú te superes a ti mismo necesitas retos. Entonces, para que... o sea, es interesante entender que los 3 aspectos de Aries, quien ha estudiado mitología griega, encuentra que Casiopea
¿sí? Tiene una correlación con Cetus, y después tenemos también a Perseo, que es un libertador. Y luego vamos a avanzar porque voy a explicar también el rol de Andrómeda. Entonces, quien conoce la historia, ¿sí? Conoce cómo más o menos se va desarrollando la historia y qué rol juega Prometeo, que voy a explicar ahora en breve. Si no conocen la historia, pues es bueno que la estudien, porque mucha gente pasa por alto la mitología porque cree que simplemente son cuentos inventados, que no tienen ninguna lógica, ¿sí? Pero en realidad son códigos, son símbolos sobre arquetipos de la mente. Para la cultura griega se le transmitió a través de mitos, en la cultura hebrea a través de la Torá, para los antiguos, los más sabios, a través de las estrellas, para los que ya entendemos y conocemos el cuerpo, a través del estudio del cuerpo. Entonces hay unos códigos que están escritos en la naturaleza. Por eso dice lo invisible de Dios, o sea, lo que no está, lo que es de Él en su código original, está transmitido claramente a través de las cosas hechas. Entonces, para conocer a Dios tienes que ver las cosas creadas. Ahí es donde tú encuentras todo el lenguaje codificado. Todo está codificado a través de símbolos. Entonces, esta ballena, este Cetus, representa el inconsciente devorador y el hígado de Prometeo. Si no has estudiado el caso, lo estudialo también, porque es interesante entender la historia de Prometeo y cómo un cuervo devora su hígado, ¿sí? Diariamente, por el hecho de él haberle dado el fuego a los hombres. Esto es un aspecto interesante porque es la analogía de la serpiente antigua que le dice a Eva que puede morder del fruto. Esa es la misma historia griega, ¿sí? de Prometeo, que traiciona, ¿no? el código de los dioses y los titanes al entregar a los hombres el fuego, y es castigado por Zeus, atado en un sitio donde todos los días viene un cuervo y devora su hígado, y el hígado se regenera y el cuervo sigue atormentándolo. Pero vamos por partes porque si no nos perdemos, pero es bueno que lo estudien. Entonces, esto es la fuerza que te obliga a bajar de la escalera de cemento de tu vida, ¿sí? Para entender la realidad de la materia corrupta. Bien, entonces tú estás bajando, ¿sí? Para entender el mundo. Cuando estás en un proceso de transformación, llegas a ese proceso de transformación, luego bajas a conectar con el mundo porque vas a transmitir un mensaje. Pero tienes que comprender que en ese proceso vas a enfrentarte con Cetus, con el Leviatán, que es el aspecto de las complejidades. Por eso Yeshua dijo, es necesario que vengan tropiezos, aunque mal por aquel que hace de tropiezo. Entonces es necesario que hayan pruebas. Sin las pruebas tú no te vas a perfeccionar. Necesitas que haya conflicto, que haya cosas que te ponen para que tú te retos, digamos, ¿no? Que haya complejidades para que tú te pruebes a ti mismo y te perfecciones. Por eso es necesaria la prueba. Entonces la tesis aquí con Cetus es que sin Cetus no hay necesidad de resurrección. Entonces, y este es el aspecto que muchos cristianos no han entendido, porque se han enfatizado especialmente los católicos en el símbolo de la cruz, como la crucifixión de Yeshua, de Jesús, y la tortura de Yeshua, y el derramar sangre, y el golpearle, y es como me tengo que sentir mal porque él se ofreció sin pedirme permiso. Lo que no entienden es que tiene que haber un Cetus, tiene que haber una ballena, ¿sí? Una prueba, para entonces poder trascender, porque si no hay prueba, no trasciendes. Y es como tú no te puedes perfeccionar sin esfuerzo. Entonces es lo mismo, tú quieres mostrar la resurrección, ¿cómo vas a mostrar la resurrección si primero no muestras la muerte? Entonces se centraron fue en la muerte y no se centraron en la resurrección. La muerte era simplemente un paso para conseguir la resurrección. El énfasis es la resurrección, la cruz es un símbolo, pero se centraron fue en el concepto de sacrificio para que tú te tengas que sentir culpable. No puedes, no, el concepto de la culpabilidad no tiene nada que ver con Dios, es un invento del ego. Entonces este concepto de Cetus, el monstruo, es el catalizador que obliga al alma a dejar de ser una sala de espera y convertirse en guerrero. ¿Sí? Así que tú estás ahí esperando a ver qué pasa, qué ocurre en la vida. Bien, el tercer decanato de Aries, de la personalidad del Cordero de Dios, que tiene que purificar, tiene que depurar, es Perseo, ¿sí? El salvador de Andrómeda. Él es el libertador, él es como especie del jinete, ¿sí? Salvador, es el símbolo, uno de los símbolos del concepto de Salvador. Este es el héroe que vuela con sandalias aladas, o sea, es también una cierta conexión con el rol que cumple Hermes. Va y lleva los mensajes de Dios, es el que transmite el mensaje. Este es el gran guerrero, el que enseña la palabra de Dios, el que enseña los misterios del reino de los cielos, ¿sí? Entonces, él lleva un casco de invisibilidad, ¿sí? Perseo, que es también una forma de mimetizarte dentro del mundo. Entonces, tú llevas algo que protege tu propio ser, que es el conocimiento. Cuando tú tienes suficiente conocimiento, los ataques
no te importan porque tú sabes cuál es la verdad. Lo mismo pasa con la fe. Tienes tal fe que no importa las adversidades porque eso no te va a mover ni para un lado ni para el otro. Y lo tercero más importante es que tú tienes suficiente confianza en ti mismo como para que los comentarios, las críticas o las circunstancias no te sacudan. Pero tienes que llegar a eso, tienes que haberte entrenado, tienes que haberte convertido en Perseo, ¿vale? Y es otra cosa también importante aquí, que el aspecto de Perseo es que tienes que pasar por una prueba muy interesante, ¿vale? No sé si conocen la historia. Había 3 hermanas llamadas las Gorgonas. Una de ellas tenía, según el mito, en vez de cabello tenía serpientes. Cualquiera que miraba a la serpiente, cualquier hombre que mirase a la serpiente quedaba convertido en piedra, quedaba petrificado. Todos los que intentaban ganar oro, ¿sí? O premios, matando a las gorgonas que eran parte de todo el escenario de estatuas que quedaban petrificadas, de todos los guerreros que trataban de ir a buscar a la gorgona a las puertas del inframundo. Entonces, a la gorgona, llamada Medusa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tiene que dejar de creer en la vista, lo que mencioné antes. Dejar de creer en el espejismo del mundo. Tienes que comprender que el mundo es una ilusión, no es real. Porque si le prestas demasiado atención al mundo, te convierte en piedra. ¿Sí? Como la analogía como la historia de Lot, cuando su esposa no quiere avanzar a la trascendencia, quiere mirar atrás. Entonces es lo mismo, se queda convertido en piedra. ¿Por qué? ¿Qué es la piedra? Te quedas convertido en un objeto inerte que no tiene espíritu, que no tiene flexibilidad, que perdió su capacidad de la vida y su desarrollo. Bien, entonces encontramos el aspecto importante, ¿no? de la conexión de proceso, ¿sí? Que él es básicamente una especie de jinete de resurrección, de trabajo interior. Bien, eso es un aspecto importante a comprender. Perseo tiene una espada, bien, que es el discernimiento que corta la cabeza del ego, que es Medusa. Y en este sentido es las ilusiones del mundo, los espejismos que te quieren distraer. Cuando le prestas demasiada atención a las cosas que ocurren en el mundo, quedas impregnado, quedas seducido y quedas completamente atrapado. Igual que hacían las sirenas cuando empezaban a cantar mientras los viajeros iban en los barcos. Se dejaban llevar por el sonido y al final caían al mar y morían. Bien, entonces, ¿qué era? Es la seducción de cosas que aparentemente son interesantes, pero son espejismos. Las cosas del mundo no te pueden entregar nada que tú ya no tengas como ser inmortal que eres. Viniste aquí para un proceso de desarrollo, de transformación y de autoconocimiento. Todo lo demás son espejismos. Bien, no significa que no puedas tener aficiones, deportes, entrenamientos, aprendizajes, cursos, todas estas cosas dentro de un proceso, pero no lo conviertas en tu ídolo, no lo conviertas en el énfasis, ni que el mundo gira en torno a eso, porque quedas convertido en piedra, te engaña, ¿sí? La vista, la conexión que haces visual con Medusa. Bien, por eso fíjense, en vez de que tener cabellos, que es un símbolo, ¿sí? De espiritualidad, son como antenas espirituales, lo que tiene es serpientes. Entonces es una seducción, porque el cabello es estética, ¿sí? Aparte de la protección del sol y de impactos y todo esto. Pero también es una cuestión de la estética, cómo te peinas, qué te haces con el cabello. Entonces, cuando en vez de eso, lo que hace es serpiente, lo que está dando a entender es que es un engaño, y ese es el mundo que nos rodea. Muchísimas cosas que parecen ser muy interesantes, muy llamativas, pero en realidad lo único que hacen es que te quedes petrificado mirando la ilusión y dejes de progresar como un ser verdadero, ¿sí? Con vida. Bueno, eso en general, ¿sí? A veces quieres vencer al sistema o luchar contra el sistema, pero no te das cuenta de que necesitas primero la agilidad de Perseo, ¿sí? Primero tienes que entrenarte lo suficiente para enfrentarte al mundo. Si no estás debidamente entrenado en el interior y en tu soledad y en tu trabajo interior, el mundo te va a petrificar, como lo hicieron con todos los demás guerreros que quisieron capturar a Medusa. Bien, entonces aquí en este último aspecto, Aries alcanza su propósito, la anástasis, como se llama en griego, la trascendencia, consigue subir de nivel. Es el acto de elevarse sobre la arena, cortar la ilusión, rescatar la esencia orgánica de las garras de lo artificial. Bien, algunos datos aquí, puntos aquí interesantes que puse, ¿sí? Para concluir con la tesis del Cordero de Dios de Aries, es que Casiopea, por ejemplo, está directamente asociada con el símbolo de la institución social, las ideas sociales, los conceptos de las iglesias organizadas, el concepto de la familia, es decir, en general, a quien presume de estatus. O sea, el estatus, la sociedad y todas las estructuras aparentes, ¿sí? Engañosas,
Ese es el símbolo que se relaciona con Casiopea. Luego Cetus, ¿sí? Que es lo que otras culturas llamaban el Kraken, bien, una analogía con el Kraken. Es el sistema arcóntico, es el sistema que te engaña y que te va a devorar, bien, porque eso es lo que iba a hacer Cetus, ¿sí? Eso es lo que iba a hacer el Kraken. A Afrodita la atan de una roca y viene a salvarla Perseo, pero Perseo no tiene capacidad, ¿sí? De salvar a Andrómeda, perdón, que está atada al frente del mar y que la va a atacar el monstruo. Él tiene que tener un recurso y es cuando él sabe que puede matar dos pájaros de un solo tiro: acabar con Medusa de una vez y acabar con este monstruo que va a devorar a Andrómeda. Bien, el asunto de Cetus entonces es el parásito también que existe en el mundo, que es necesario para que tú te perfecciones. Reclama el tributo de sangre o de energía. Bien, es el mismo tema que encontramos a lo largo de toda la historia con el asunto de los sacrificios. Mientras Perseo es uno, ¿sí? El trabajo que uno tiene que hacer, el león que despierta, que invierte para romper el ciclo, ¿sí? De muchos años de estar en una escuela de infantil, ¿sí? Que no evoluciona si no creces. Entonces tienes que romper con eso y tienes que cortar la cabeza al problema, ¿vale? Pero para cortar la cabeza al problema no puedes dejar que te engañe. Por eso Perseo, cuando va a cazar a Medusa, él utiliza el reflejo del escudo o un espejo, no me acuerdo de otro. Entonces él la ve a través de un espejo para saber dónde está, pero no la mira fijamente. Entonces lo que está diciendo es: no te dejas engañar, ¿sí? Por el mundo. Sabes que estás en el mundo. Por eso Yeshua decía: Padre, no te pido, o sea, te pido por ellos, pero no te pido para que te los lleves del mundo, porque están en el mundo, sino para que les ayudes mientras están en el mundo. Entonces lo mismo aquí. No es cuestión de rechazar o satanizar el mundo, sino entender que es un sistema de entrenamiento, es un sistema de aprendizaje, pero tiene oasis, tiene espejismos, ¿bien? No tiene oasis, quiero decir que tiene espejismos. Entonces te engaña, ¿bien? Te engaña a través de las apariencias, de lo que puedes conseguir y demás. Puedes jugar esas cosas siempre y cuando en todo momento te mantengas en tu lugar, como hace él. Él juega con la imagen, ¿sí? Pero no se enfocan que directamente ese es su Dios, ese es su objetivo, ese es su ídolo, sino que sencillamente lo puede utilizar como un recurso, y eso es lo que hace Perseo. Perseo utiliza el recurso de Medusa para vencer al monstruo marino y salvar a Andrómeda, ¿vale? A ver, puntos aquí interesantes. Voy a hacer resúmenes, es un tema muy largo. Siguiente ahora es Tauro, ¿vale? Un segundo. Vale, sí. Esto se llama, le podemos llamar zodiaco constituyente si queremos, ¿sí? Hay algunas personas que se escandalizan con estas palabras: zodiaco, dijo horóscopo, dijo no sé qué. Pero ya son más bien arraigos culturales, que escuchan ciertas palabras y se escandalizan con términos. Dijo esotérico. Esotérico quiere decir la búsqueda del ser interior. Bien, entonces, como dije antes que estaba mencionando Tauro, ese aspecto fundamental, porque es el contrario de la vaca. Bien, ¿qué hace la vaca? Pues la vaca provee, ¿sí? Es la nutrición. Pero el toro no provee, no nutre. Él se encarga de dominar el terreno. Este es el lugar que él protege a base de cornadas. Y cuando hace falta, demuestra que él es el que está liderando, ¿sí? A través de montar a la vaca, ¿sí? Es el animal que se pone en su sitio, ¿bien? No utiliza su boca, utiliza sus cuernos, que es como una extensión de su propia estructura interior ósea, ¿sí? De su propio árbol interior, ¿bien? Todos estos animales que tienen cornamentas están representando una forma del árbol que sobresale del cuerpo, ¿sí? Como unas ramas. Bien, quiere decir que su estructura y su fortaleza interior es tan grande que va más allá del propio control del cuerpo. Puede controlar su terreno, su entorno, todo lo que le rodea. O sea, el poder que tienen los animales con cornamenta. Bien, y defienden porque su poder está en su intelecto. Bien, defienden a través del intelecto. André está poniendo aquí un par de preguntas. Voy a mirar primero las preguntas. Igual no hay prisa con el tema. Igual son muchos decanatos. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Andy comenta aquí: Job 38:22 dice: harás salir las constelaciones en su respectivo tiempo, guiarás a la osa mayor junto a sus hijos. Cuando la escritura se refiere a la osa mayor con sus hijos, se refiere a que hay habitantes en esas constelaciones. Se refiere al simbolismo de la osa mayor, eso lo voy a mencionar. Eso pertenece a uno. La osa mayor y la osa menor pertenecen a la misma, al mismo, ¿cómo se dice? Signo, ¿vale?
Aquí pregunta Andri, ¿esos habitantes tienen mucha relación con nosotros y nuestro desarrollo espiritual? Um, a ver, no estoy hablando en el nivel de la forma. La osa mayor y la osa menor, si no mal recuerdo, pertenecen al sistema Lira, ¿no? A ver, déjame mirar. Creo que es en Lira. A ver, ya te digo. No, bueno, están al lado de Lira, quiero decir. O sea, no es Lira, están al lado de Lira. Creo que son del hemisferio norte, cerca del aspecto circumpolar. Sí, están cerca de Draco, cerca de Lira. A ver, bueno, aquí no tengo un dato específico. A ver, no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, sí, están relacionados con uno de los decanatos. Que me refiero a cuál signo es que pertenecen a este, es al que no me acuerdo exactamente a cuál pertenecen, pero son del hemisferio, del área circumpolar, ¿sí? Del hemisferio norte, cerca de Lira, cerca de Draco. De hecho, la osa menor durante mucho tiempo estuvo relacionado con el eje polar de la Tierra, o sea, el norte polar. Vuelvo aquí con lo que estaba. Vale. Vale. Entonces estabas preguntando otra cosa. Pones aquí. Las estrellas brillan en su puesto de guardia, llenas de alegría. Cuando él las llama, responden: aquí estamos, y brillan alegres para su creador. Libro de Baruch 3:34. Las estrellas, al referirse como guardias, pueden traer protección y buena suerte a nuestras vidas. A ver, que hay que entender en qué sentido lo estoy diciendo. No estoy diciendo que hay que darle culto a un punto de luz en el cielo. Me estoy refiriendo a que cada uno tiene un simbolismo que tiene que ver con la personalidad y aspectos que hay que trabajar en uno. Es como un lenguaje. Es como, imagínate que hay un mapa que se traduce en una historia. Y esa historia tiene una moraleja. Es eso. No tiene nada que ver con el culto a las estrellas. Es un tema completamente aparte. Que de hecho mucha gente que a veces confunde estos dos temas. Bien, una cosa es que tú veneres una estrella y otra cosa es que entiendas su simbolismo, ¿sí? Porque tiene un significado que tiene conexión con tu personalidad y lo puedes corregir a través del conocimiento de qué se trata lo que estoy explicando ahora, que tiene esto que ver con culto a las estrellas. Culto es que tú lo veneras y le oras y le pones comida y le haces rezos. Y eso es darle culto a un astro. Bien, ¿por qué? Porque los astros estaban conectados con deidades. Pero esos son dos niveles distintos. Uno es el de aprendizaje y otro es de culto. Bien. Culto solamente es al uno, al Padre Creador. Esto es información sobre la transformación interior, el lenguaje que se enseñó a través de los astros. Si están alineadas de cierta forma, pueden sus energías o configuraciones ayudar a nuestras vidas. Es cierto, a ver, en efecto, la posición de las estrellas, especialmente de los planetas, a la luna, el sol, todos ellos aplican ciertas características en ciertos, más que todo, ritos, ceremonias, cosas similares. Fíjense que la escritura bíblica está directamente asociada con los ciclos estelares, ¿sí? La luna, etcétera, la posición, fechas, primavera, todo eso tiene lógicamente unos procesos que actúan sobre la conciencia, pero no tienen mayor trascendencia. De hecho, si uno les quiere dar trascendencia, pues entonces que los estudie con base en la Torá. Bien, porque con base en la Torah tienen la mejor alineación adecuada de cuáles son las conjunciones correctas. Casi todas giran en torno a las posiciones de la luna. Entonces, la luna como punto de partida, ¿sí? Y luego las posiciones de la primavera, verano, otoño y invierno. Bien, y ahí tienes, cuando le dicen, por ejemplo, celebrarás tal cosa, y la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las primicias y de los primeros frutos, las fiestas solemnes, todo eso tiene una razón de ser. Eso no es que simplemente digamos, bueno, celebrémoslos porque necesitamos una fiesta. No, la fecha que se elige y la forma en la que se dice y cuántos días de ayuno en las ciertas celebraciones, aunque en general las fiestas no eran de ayuno, ciertas otras momentos de recuerdo se hacía el ayuno, ¿sí? Pero dormirás en tiendas temporales, en cabañas, o comerás un cordero. Todo eso tiene un significado, o sea, en efecto lo tiene, pero no es en sí la estrella, sino es la época y el momento según la conjunción, porque se producen cambios o se aceleran cambios. Pero lo vemos en la naturaleza, o sea, cuando llega la primavera reaccionan las plantas. No es que sea un culto a las plantas. No dicen, oh, yo venero
al sol porque está en cierta posición, acaba de renacer el sol, porque en Aries renace el sol. ¿Bien? Y no están haciendo eso, simplemente es un proceso de energía. En verano es cuando más calor hay, más energía hay, es cuando más crecen las plantas. Luego va bajando en otoño y luego en invierno la savia se va a las raíces, entonces ya no produce casi nada. Es una cuestión de entender cómo son los ciclos de energía de la naturaleza. No es una cuestión de culto a las estrellas, es un tema completamente aparte. Bien. De hecho, precisamente una de las cosas es que ni siquiera les estoy dando los nombres de los dioses y los demonios relacionados con estos puntos, que cada uno es bloqueado por un ángel también. O sea, hay un ángel que también bloquea cada una de esas cosas. Pero ese es el nivel de la energía estelar. Yo estoy hablando de la conciencia y del mapa, del lenguaje de la mente, ¿sí? ¿Qué significa eso en el lenguaje de la mente? O sea, se traduce del concepto simbólico de las estrellas, traducirlo a la mente. ¿Qué es lo que nos sirve? Las cosas funcionales. ¿Qué utilidad le doy yo a esto? Pues esa es la utilidad, ¿sí? El trabajo interior, entender cómo dominas y corriges tu personalidad. ¿Okay? Antes estaba poniendo aquí algo que tenía que ver con Aries, ¿no? Talé, sí. En hebreo es Talé. Igual que el número 44, que es sangre, sí. Entonces Aries, o el mes de Nisan, representa que hay que el sacrificio en nuestras vidas. Sí, es el primer sacrificio, ¿sí? El primer sacrificio es Aries, que es lo que en hebreo llaman el mes de Nisan. Bien. ¿Qué más? Aquí dice Felipe, la Eucaristía es Jesús, pues a este se le llama en siríaco Farisata, que quiere decir aquel que está extendido. Jesús vino en efecto a crucificar el mundo. A ver, relacionado con todo lo que hablaba de Aries y el Cordero, nosotros también somos ese Cordero y también hay sacrificio. Sí, cuando se hace sacrificio, ¿qué es lo que estás sacrificando? Estás sacrificando algo que es de valor. ¿Qué es un sacrificio? En la cultura antigua se ha malinterpretado esto. Los pueblos sacrificaban energía, ¿sí?, a los dioses. ¿Por qué? Porque cuando tú matas a un animal, él vierte sangre. La sangre es energía. Entonces, muchos entes que no son físicos reciben mucha energía a través de la sangre. ¿Bien? Pero esos entes son oscuros. Los entes de luz, estas cosas son abominables para ellos. ¿Bien? Entonces, las culturas del mundo mataban animales, o incluso a veces hasta sus hijos, para que los dioses les diesen favores. En realidad los dioses no les daban favores, porque a ningún dios le gustaba la sangre, lo aberraban. Bien, entonces, ¿qué es lo que realmente hacían? Que muchos demonios se hacían pasar por dioses y iban a los lugares de culto de los dioses y eran los que inspiraban ciertas cosas o ayudaban a individuos a cambio de que les diesen sangre, porque era como una especie de droga para ellos. Y al mismo tiempo esclavizaban a la persona parasitándola, porque querían seguir absorbiendo su energía. Entonces terminaba en depresión, terminaba haciendo ciertas cosas, porque estaban extrayendo energía de ellos. ¿Qué ocurre con el pueblo de Israel entre el Sinaí? Ellos ya vienen de estas ideas porque las tienen de Egipto. Egipto fue el primer lugar que representaba el reino de los cielos y fue subvertido por demonios que usurparon el lugar de los 22 gnomos. No gnomos de los gnomos con GN, sino gnomos, que son las 12 posiciones, 22 y 22, del Alto y el Bajo Egipto. Entonces ellos representaban aspectos del ADN. Nuestro ADN original tiene 22 y 22, ¿sí? Uno es simplemente determinante sexual, ¿bien? Entonces, estos dioses en realidad están representando los aspectos de la personalidad. Si ven este número 22, son las 22 letras del alfabeto hebreo, del árbol de la vida de la Cábala. Es lo mismo, que yo lo explicaré en otro live. Entonces, esos dioses eran representantes de la justicia de Dios. Pero esos dioses, en el sentido práctico, en el sentido de la vida cotidiana en este planeta, fueron usurpados por entes oscuros, ¿sí? Formas, especialmente ciertas jerarquías de demonios, que vinieron y se pusieron en el lugar de estos dioses y dijeron, sí, yo soy fulanito, yo soy Ra, yo soy Apolo, yo soy no sé qué. No eran nada de eso. Estaban usurpando el lugar de estos dioses porque sabían que la gente iba a los lugares de culto y les ponía comida y oraciones. Entonces el demonio, a través de un ritual que hacía un druida o un sacerdote, se acercaba o se unía a la estatua, y cuando la gente le oraba, él absorbía esa energía. Bien, absorbía la energía de las libaciones, absorbía la energía de los sacrificios. Entonces, con el pueblo de Israel entra a Sinaí, siguen con esta costumbre. Entonces, ¿qué hacen los ángeles de Yahweh? Quitarle la costumbre no va a servir, porque van a volver a caer en la misma costumbre. Vamos a darle un significado diferente, que es un aspecto legal, ¿sí? Y es un aspecto de propiedad.
cada vez que tú causas daño a otro, te haces daño a ti mismo, estás perdiendo, ¿sí? Porque estás causando deuda a otra persona y te estás dañando a ti mismo. Entonces, para que eso te pese, vamos a quitarte tu propiedad. Porque una vaca cuesta tanto, una cabra cuesta tanto, hasta el palomino cuesta, todos ellos te cuestan algo, hasta agarrarlo y atraparlo cuesta algo. Entonces, cuando tú tienes que coger este animal que tú lo has estado criando, que para ti es parte de tu capital, y tienes que matarlo, te hiere en tu propiedad y es un cargo de conciencia. Se ha muerto por mi culpa. Entonces le cambiaron el significado. No vas a sacrificar esto a otros dioses para que se alimenten los demonios que están detrás, sino que lo vas a sacrificar para que te pese en tu economía. Eso te jode si tienes que perder, que te diga, es lo mismo que una multa. Entonces, el símbolo de la multa, para que lo sepan, cuando un país te multa, se cree que tiene jurisdicción para multarte, es porque lo toma la ley bíblica. Cuando tú cometes un delito, es decir, tú estás cometiendo pecado. Entonces, en consecuencia, tienes que sacrificar un animal, tienes que pagar una deuda. Bien, entonces se te pone una multa. Y es exactamente porque estas leyes vienen de la Biblia. Todo el sistema de leyes actuales es una copia y una modificación de conceptos de la historia bíblica a través del Imperio Romano, ¿sí? Que es el Imperio Católico. ¿Ok? Entonces, por eso cuando se habla de sacrificios, tú lo que estás sacrificando es algo con lo que estás arraigado. Por ejemplo, tu zona de confort. Si tienes que romper esa zona de confort y tienes que matar a Aries o tienes que matar a tu comodidad en Tauro, tienes que matar a Géminis, es porque tienes que hacer un sacrificio, tienes que sacrificar al león, tienes que sacrificar al loro, tienes que hacer ciertos sacrificios, pero unos sacrificios son válidos para determinadas cosas y se hacen de una forma y otros no. Unos son puros y otros no son. Entonces todo esto tiene una razón de ser, ¿ok? Y una forma de explicarlo. Hay un video en YouTube que hicimos con Javier hace como 2 meses justamente hablando sobre eso, ¿bien? Por si lo quieren mirar. Aquí uno de los usuarios, Yadir BJ, que es Cosmócrator. Cosmócrator lo traducen algunos como la regla cósmica. Cosmocrator. Cosmo significa universo. Kratoras quiere decir administrador o dominador. Aquellos que son los poderes que controlan la esfera. ¿Sí? La esfera es una forma en que los antiguos denominaban a toda la región dentro de la cual está la Tierra y donde están todas las estrellas más cercanas, que son las que inciden primeramente en nosotros. O sea, en esta parte del brazo de... en la zona de Orión, ¿no? En el brazo de Perseo de la Vía Láctea. ¿Okay? Que de hecho lo puedes buscar. Si te vas al... voy a dejarlo aquí abierto de todas maneras por si alguien pregunta otra vez sobre eso. ¿Sí? Si te vas al Nuevo Testamento, en el libro de la carta de Pablo a los Esenios, bien, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en los lugares celestes. ¿Cuál es el lugar celeste? Tu mente. No quiere decir que no existan afuera, sí, por supuesto que existen. Hay unos entes, como expliqué antes, y una jerarquía de ellos. Pero a nosotros eso que nos sirve. Dice, la lucha que tenemos es que hay unas fuerzas de energía que tratan de controlar al hombre, pero la forma eficiente de controlarlo es a través de la propia mente. Entonces, la mente, a través del ego, que es el gran arcano, o el Dabaoth, es el que está cometiendo, está sirviendo de Cetus, como expliqué antes de la ballena, es el problema. Bien. Entonces tiene su jerarquía, pero es la mente la que tú puedes dominar. Pero los seres que estaban por ahí en otras dimensiones, ¿cómo los vas a dominar? Ellos ya tienen sus opuestos, que son ángeles, arcángeles, fuerzas de luz y todos los demás que se encargan de luchar contra ellos. Esa no es nuestra guerra, por eso dice, no tenemos nosotros lucha contra ellos. ¿Sí? No tenemos una lucha ni contra gente en el mundo físico, ni contra seres de otras dimensiones en cuanto a estar peleando con ellos. O sea, es un aspecto que ocurre en la mente. ¿Bien? Y esa analogía de que hay una lucha, en cierto sentido, en un nivel psíquico también. Entonces, dice aquí, Efesios 6:12, ¿bien? Lo que acabo de comentar. Entonces aquí vas a encontrar, si lo quieres buscar en internet, en una Biblia paralela, que donde está la palabra, gobernadores de las tinieblas de este siglo, es de la palabra griega cosmocrátoras. Bien, lo puedes buscar ahí en internet, Efesios 6:12, puede ser Biblia paralela o Biblia interlineal. Es la única vez que yo recuerde que aparece la palabra, ¿sí? Que lo llaman gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es una traducción incorrecta, pero no es una traducción literal, pero sí es una traducción que da a entender la idea. Porque cuando te dice que son los gobernadores de las tinieblas de este siglo, muchos podrían interpretar un siglo, o sea, que en estos 100 años son los que van a dominar, no se refiere a siglo. A eso, siglo viene de saeculum,
¿sí? En latín. Y saeculum viene una palabra antigua semita, sacla, ¿sí? Que es Yaldabaoth, ¿sí? El gran arcano, que es una analogía también del Satán, que le llamaban el Samael. Bien, entonces Yaldabaoth es llamado sacla, o el saeclarum, de ahí novum ordinum saclorum, o nuevo orden mundial, o sea, el nuevo orden o el nuevo imperio del ego, el nuevo imperio del Yaldabaoth, ¿sí? Entonces el siglo, como ellos le llaman, es en realidad un sistema, ¿sí? Es un sistema de control, es un sistema a donde reinan o gobiernan fuerzas de oscuridad que tratan de dominar a nuestro planeta y a otros planetas donde hay seres como nosotros que están en el mismo proceso de aprendizaje, pero con sus matices distintos. Entonces están estos cosmocrátoras, ¿sí? Y están los, como dije antes, los de Dinameis, ¿sí? Que aquí lo pone Diumática. No, perdón, las neumáticas es espiritual. ¿Dónde está? Aquí la palabra. Exoicias, ¿sí? Que es una forma de poder o de autoridad, exoicías. Y Arhas, ¿sí? Los principados o autoridades, porque llama principado, no es de príncipe, sino es de principal. Arhas viene del concepto desde el principio, ¿sí? O sea que los que existen desde el principio, los primeros dioses oscuros que existieron, ¿vale? Bueno, eso, para el que hizo la pregunta, ese dato curioso. Voy a ir terminando en breve, ¿sí? Apenas si pude avanzar una constelación y media, pero bueno, es un tema interesante, ¿no? Pueden considerar que esta es la primera que se habla de Aries y se introduce a Tauro. Bien, Andri pone aquí una cita de Pablo a los Gálatas, ¿sí? 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces lo que se sacrifica en mí interior es el ego para que Cristo pueda vivir en mí. Sí, exacto. Pero tienes que entender que decirlo suena fácil, pero en la práctica, ¿qué es? Tienes que entender que hay aspectos de tu ser interior que tienes que ir amoldando. Entonces se ilustran como si fuesen animales, se ilustran como si fuesen conceptos o mitos para poderlo ejemplificar de alguna forma que sea entendible. Bien, incluso hasta un niño lo puede entender muchas veces si lo haces con ilustraciones, con metáforas, con parábolas. Bien. Entonces, cuando habla de Cristo en ti, se refiere a la conciencia crística, de la unicidad, del despertar, de quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, de que el universo no es real, que estamos en Dios y con Dios. Bien, Jesús es quien nos ha estado enseñando esto principalmente y ya sin tabúes. Muchos maestros lo han enseñado a lo largo de los tiempos de diferentes maneras, pero Yeshua es quien lo ha enseñado de forma más específica y más explícita, ¿sí? Yendo directamente al grano, ¿sí? Con el propio ejemplo de vida. Todos los demás lo intentaban hacer en la medida de lo posible con sus limitaciones, pero él es quien más avanzado ha estado. ¿Okay? Por último, solamente comentario aquí los aspectos interesantes de Tauro, que ya lo abordaré en el siguiente, que son el decanato de Orión, el decanato de Erídano y el decanato de la Auriga. Sí, el luchador. Entonces, bueno, de momento hemos quedado hoy con el asunto de con el asunto de Aries. Ha sido el primer tema de hoy. Igual otra vez, como de costumbre, me estoy quedando sin batería, así que igual me toca cortar el live. Espero que haya sido ilustrativo, por encima de todo aclarador, porque entiendo que muchas personas tienen ideas equivocadas respecto de este tema y a veces confunden, ¿sí? Escuchan estrellas o constelación y se creen que estás hablando de culto a las estrellas, cosas así. No se está hablando de nada de eso. Bien, entender que es un lenguaje escrito en las estrellas desde antes mismo de que existiesen los libros en el mundo. ¿Okay? Es una forma de enseñanza. De hecho, te lo dice el Génesis. Vamos al Génesis para sacar de dudas y para cualquiera que quiera cuestionar esto. Dice, Génesis 1:6, dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas, perdón, no, 8:8. Aquí está, se va desarrollando ya, pero más claramente llega en el versículo 14. Dijo Elohim, haya lumbreras, ¿sí? Meogot en hebreo, en la expansión de los cielos, Agakia Shamaim, dice en hebreo, para separar el día de la noche. ¿Vale? ¿Cómo así que para separar el día de la noche? Las estrellas no separan el día de la noche. Es cuestión de lógica.
¿Cómo va a estar separar una estrella el día de la noche? Lo que separa el día de la noche es el sol, aparece el sol y es el que hace que sea día o sea noche. Las estrellas no cumplen ninguna de esas funciones. De hecho, en la noche, haya o no haya estrellas, ves o no ves, va a depender más de la intensidad de la luz en el ángulo en que está, la luna, perdón, en el ángulo en el que esté. Lo que está refiriendo es a la conciencia. Opera en nosotros durante el día, opera en nosotros durante la noche. De día está operando el sol principalmente, de noche están operando la luz de las estrellas. O sea, es como un cuentagotas que sigue operando pero de una manera muy diferente, mientras que del día acapara el sol. Okay, se está refiriendo a eso. De día es tu interacción con el mundo físico, de noche es tu búsqueda interior, ¿vale? Entonces aquí está el código del silencio y el código de la acción. Los dos son códigos de información. Entonces Génesis te está diciendo que Elohim puso encima de nosotros, ¿sí?, en la atmósfera, o sea, más allá de la atmósfera, en el cielo, en el universo, para nuestros ojos, puso un lenguaje, ¿bien? Y te dice que separa el día de la noche. El día es la verdad, la noche es la mentira. Entonces, para salir de esa difusión o de esa distorsión que hay en la mente, él puso un lenguaje en el cielo, ¿sí? Y dice, en español, sirvan de señales para estaciones y para los años. En el lenguaje de la cultura hebrea, todas las marcaciones de los ciclos están determinados por eso. Entonces, tú sabes cuándo es el momento de hacer determinada cosa y cuándo hay un cambio y hay un proceso a través de la posición de las estrellas. Te están enseñando un lenguaje, ¿bien? Y agrega el verso siguiente, la parte más interesante, y dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, ¿bien? ¿Qué es la tierra? El mundo físico. ¿Qué es la lumbrera? El meohot. Meoh es que te da luz, te ilumina la conciencia, te da entendimiento, ¿sí? Expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Esto no puede ser literal porque las estrellas no iluminan sobre la tierra. ¿Sí? Solamente el sol ilumina sobre la tierra. Y en último término, ¿sí?, la luna. Pero las estrellas no lo hacen, ni los planetas lo hacen. Ni siquiera Venus, que es el que está más cerca y es el más ilumina. Ni siquiera la estrella triple Sirio lo hace, que es la estrella o el grupo estelar más llamativo del cielo. Ellos no iluminan sobre la tierra. Te iluminan a ti, que vives en la tierra, para que tú entiendas que es un mapa de información. La posición en la que está, no la imaginamos como si fuese un cuento. Pues ese cuento tiene una moraleja de información. Eso es lo importante. No es una cuestión de culto como algunos consideran, porque te lo está diciendo aquí. ¿Sí? Que Dios fue el que lo puso para determinar cuestiones de tiempo y cuestión de iluminar al ser. ¿Ok? Bueno, pues eso. De momento lo dejo ahí. Si lo quieren volver a leer, Génesis 1:15. Yo les recomiendo a veces que si quieren profundizar en temas bíblicos, váyanse a internet y busquen páginas de Biblia transliterada, ¿sí? O interlineal, que puedes ver abajo en griego y en hebreo, y a veces también te ponen la traducción. Bien, así es mejor para poder entender, no fiarse mucho de la traducción, aunque es bueno a veces también observar diferentes traducciones para comprender la perspectiva del traductor, porque a veces hay una palabra que tiene diferentes acepciones al término y puedes verlo desde diferentes ángulos o matices, porque ahí está a veces codificado. En una palabra parece que se dice mucho, pero una palabra a veces no te dice demasiado de un idioma al que algo se tradujo. Por eso la palabra traducir viene de traditio, pero también viene de traidor, porque tú traicionas, ¿sí?, la sustancia, ¿sí?, para quedarte con la esencia. O sea, el traductor te dice, fulanito te está diciendo tal cosa, ok, te está dando la idea, pero lo que él está diciendo no se parece fonéticamente a lo que el otro te está diciendo. Son dos idiomas completamente diferentes. Las palabras son distintas, la estructura gramatical, o sea, la estructura en sí es falsa, es un engaño, no se parece. Pero la idea que hay de fondo sí se parece. Entonces, por eso traducir es una traición. Traiciona la estructura, pero no traiciona la esencia, que es el mensaje que hay en el fondo, ¿vale? Bueno, espero que tengan una excelente semana, que Dios les bendiga, que tengan mucho éxito y sigan teniendo mucho éxito. Si les gustan los contenidos, inviten a la gente para que también comparta, y si se lo pierden, en YouTube, creo que es Project Magen Divulgación, sí, es uno de ellos, Project Magen, Frederick Goodman, buscan en internet, en la página web, en blog, ahí encuentran los contenidos que 1 o 2 días después del live yo ya los subo a YouTube, ¿vale? Compartan a otras personas si a ustedes les enriquece en el alma. Y si quieren también preguntar algún tema,
comenten, oye, si podías hacer un contenido sobre tal tema, tengo curiosidad. Si no están de acuerdo con algo o incluso quieren, por encima de todo, profundizar, pueden preguntar, no tengo ningún problema en compartirles fuentes, porque a veces la gente dice, sí, pero no compartes fuentes. Sí, porque estoy en un live, estoy haciendo un reel, si me pongo con fuentes, yo sería una bibliografía, la gente se aburre y cambia el video. Ya, para eso yo escribo libros. Bien, entonces, si quieres conocer más datos, porque en un debate quieres conocer el dato en profundidad y no lo has encontrado en Google, ni la IA y demás, no hay ningún problema. ¿Sí? Te comparto en qué libros puedes encontrar esta información. Aunque muchas veces muchas cosas son de revelación. Bueno, que sean muy bendecidos y que tengan una excelente semana. ¿Okay? Que estén muy bien.